Bueno, finalmente hemos comenzado nuestro Zoom de hoy. Está entre nosotros el señor Gustavo. Espera, Gustavo, que tu apellido es tan difícil como el mío. Sterček. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar sobre la gran hambruna de Holodomor, pero antes de comenzar con este Zoom, quería contarles qué es MLA. MLA es una organización política sin fines de lucro que se llama Movimiento Liberal Argentino, conformado por referentes y políticos de distintos partidos liberales en Argentina, dedicados a promover las ideas del liberalismo, a darle espacio a aquellos profesionales y gente interesante que nos vamos encontrando en nuestro quehacer diario para poder visibilizar temas que son de interés social. Uno de estos temas apareció de la mano de mi querida amiga Moira Morley, que me dijo: María, vos que sos de familia ucraniana, quiero presentarte a un excelente historiador y escritor que me encantaría que entrevistes y que le des la posibilidad a tu audiencia a escucharlo. Y bueno, y fue así como lo invité a Gustavo a participar, y me encantaría que Gustavo, antes de empezar a charlar sobre lo sucedido hace más de 90 años atrás en Ucrania, que nos cuentes un poquito quién sos, dónde te criaste, qué hiciste de tu vida. Sos autor de por lo menos 4 o 5 libros al menos que tratan sobre la vida en los países del este, pero me gustaría que la gente que nos acompaña, que nos puedas regalar tu presentación y bueno, y que de a poco vayámonos introduciendo en este tema. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, María Novakovsky, por la invitación. Quiero agradecer también, por supuesto, a la Fundación Taras Shevchenko de Cultura Ucrania en Argentina, que hace muchísimo para difundir la cultura de Ucrania. Muy especialmente quiero agradecer a alguien que está conectado y que aprecio muchísimo, y que fue un vínculo muy importante para estar hoy dando esta disertación, como es Miguel Kluba, de la Fundación Taras Shevchenko. Le agradezco muchísimo a Miguel, y por supuesto a toda la gente que está conectada ahora para ver este tema, que es de los más trágicos que podamos ver en el siglo XX. Sí. Bueno, yo hasta hoy publiqué 6 trabajos. Perdón, ahí veo, hay algunos micrófonos que están encendidos. Pido por favor que todos los micrófonos se silencien, sí, menos el de Gustavo. No, para que no se complique y se me pueda escuchar bien. Bueno, Espera, te decía Gustavo. que escucho, sí, espera un poquito. Esperamos un... ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, decía que hasta ahora ya he publicado 6 libros. Yo soy nieto de polacos, en realidad, pero estoy muy conectado con la comunidad ucraniana en Argentina de hace muchos años. Tengo un interés cultural bastante importante con Ucrania. Más que nada he desarrollado algunos de sus temas más importantes y más dolorosos, como son el Holodomor, precisamente esta gran hambruna que vamos a hablar ahora, y el accidente nuclear de Chernobyl, una de las tragedias, la tragedia en realidad nuclear más grande de la historia, en la cual doy disertaciones bastante seguido. De hecho, ahora el mes de abril es la fecha que se cumple, el 26 de abril se cumplió un nuevo aniversario de ese accidente nuclear. Así que he dado disertaciones también de los grandes escritores de Ucrania, como Taras Shevchenko y tantos otros. Y este tema de Holodomor, yo he publicado un libro, que tengo aquí en la mano justamente, Holodomor, Muerte en Ucrania, un libro que ha sido muy bien recibido por la comunidad ucraniana en Argentina, y está en la Feria del Libro en forma ininterrumpida desde el año 2015, y realmente se ha difundido muchísimo. Este libro es un largo trabajo de investigación que hice con fuentes propias, nacionales e internacionales, para poder volcar el trabajo de esta gran hambruna, que es desconocido. En primer lugar, lo que tenemos que hablar aquí es de un genocidio. Vamos a llamar las cosas como se tienen que llamar.
esto es un genocidio no porque lo diga yo, sino porque así está decretado por justamente las personas que entienden y que pueden discriminar este hecho de otros. Y es importante en este sentido, al principio de todo, lo quiero hacer ahora, para no olvidarme, que veamos bien lo que es un genocidio y lo que no es, porque es muy importante por una cuestión legal. Si yo en este momento me paro en un shopping, por ejemplo, con una ametralladora, y comienzo a matar gente, eso no va a ser un genocidio. No importa la cantidad de gente que muera, pueden ser 10 o 10.000, no cambia nada. Eso nunca va a ser un genocidio por la sencilla razón que yo jamás discrimino el objeto de mi crimen. ¿Se entiende? Me da lo mismo quien pase, sea negro, afroamericano, alto, católico, judío, ortodoxo, no me importa. Eso es una masacre, en todo caso, un crimen, pero no un genocidio. En un genocidio es muy importante saber que el victimario, el asesino, identifica perfectamente a sus víctimas. Todas las víctimas de un genocidio tienen algo en común, todas. Es decir, se identifica a un grupo que va a sufrir el genocidio. Se lo identifica claramente por alguno de sus conceptos: religión, etnia, raza, clase social, política, etc. Por lo tanto, el segundo paso es casi obvio. En un genocidio no existe el ataque temperamental, no existe el loco que va a un shopping y asesina gente. Un genocidio, se darán cuenta entonces, al identificar a un grupo claramente, tiene que ser algo perfectamente planificado. La planificación es uno de los grandes rasgos de los crímenes por genocidio. No son temperamentales, no son casuales, no son porque alguien se despertó de mal humor, pero requieren a veces años de planificación. El 24 de abril de este año se cumplió un nuevo aniversario del genocidio armenio. Comenzó el 24 de abril de 1915. Ahora bien, 5 años antes, en un congreso secreto en la ciudad griega de Salónica, los turcos genocidas ya habían acordado exterminar a todos los elementos no islámicos de Anatolia, es decir, de Turquía, armenios al este y griegos al oeste. Talat Pasha y otros más decretaron el fin, literalmente, de la vida armenia en el este de Turquía, y se concretó 5 años después. Es decir, que un genocidio es un crimen determinado contra un grupo especializado que tiene ciertas características y requiere planificación. Y el otro punto importante es que en general los genocidios son cometidos obviamente por los estados nacionales, porque son los únicos que tienen en realidad todos los medios coercitivos para poder llevar a cabo ese crimen. Llámese ejército, policía, gendarmería, en fin, tienen el apoyo, el aparato para poder llevar a cabo un crimen de esas características. Gracias a un gran jurista judío polaco, Raphael Lemkin, podemos hablar de genocidio claramente desde un punto de vista legal. ¿Por qué? Porque antes de su gran obra existía, por supuesto, el delito, pero no el crimen sobre ese delito, porque simplemente el concepto, la palabra genocidio, no había sido acuñada todavía. Raphael Lemkin, con su gran obra, crea esta palabra nueva, que viene de raíz griega y latina, genos, que nos remite a origen, y el sufijo sidio, que viene del latín caedere, significa morir, matar. Matar el origen es el genocidio. ¿Sí? Así de mal, de feo como suena. Es asesinar el origen de algo. Es el peor crimen que existe. Recordemos que un genocidio no caduca nunca, no prescribe, y los genocidas pueden ser detenidos en cualquier lugar del mundo que estén, con o sin poder a cuestas. Y es importante porque gracias a este gran judío polaco, desde el año 1948, la resolución de las Naciones Unidas, el decreto 248, el inciso 2, describe claramente lo que es un delito de genocidio. Desde ese momento en adelante ya se van a poder condenar a los que cometan este delito en todo el mundo. Antes de esto no se lo había podido hacer de esta manera. Entonces tenemos ya un delito tipificado, que no es un delito cualquiera, es el peor crimen que existe. Y Raphael Lemkin se basa en el genocidio armenio, en esta hambruna que vamos a ver, el Holodomor, y en el genocidio, en la Shoah, de sus propios compatriotas, más de 6 millones de judíos, infamemente exterminados por el nazismo alemán. Tenemos un delito claramente legalizado y tipificado, que es el genocidio, muy diferente, como verán, a cualquier otro crimen que exista.
Y no es por la cantidad de víctimas. Esto no tiene nada que ver, es el concepto lo que cambia de un genocidio a cualquier otro crimen, como dije antes, alguien que puede asesinar gente en la calle o lo que fuera. Ahora bien, habiendo aclarado un poco el tema legal, vamos a ver un poquito que es muy necesario ubicarnos en tiempo y forma. ¿Dónde estamos parados antes de que comience este genocidio llamado Holodomor? Holod, en lengua ucrania, significa hambre. Holodomor es morirse de hambre, literalmente. Este término fue acuñado, fue usado por primera vez por un escritor ucraniano, Oleksiy Amusenko, en la década de los 80, y a partir de ahí se hizo internacional, y siempre que se habla de Holodomor se habla de esta gran hambruna, no de otras, ni de cualquiera, sino de la gran hambruna que hubo en Ucrania, artificial, la hambruna artificial más grande en la historia de la humanidad, años 32 y 1933. Y hay que ubicarse muy bien en tiempo y forma para saber dónde estamos. Vamos a retroceder hasta 1917, un año bastante complicado para la humanidad. Primera Guerra Mundial todavía, los cañones sonando en toda Europa, y en el Imperio Ruso se produce, como bien sabemos, la Revolución Bolchevique. Primero la menchevique, eso no viene al caso, de los socialistas, después la bolchevique, la más dura, con los marxistas que llegan al poder. Ucrania es parte del Imperio Ruso, pero no porque le guste, ni porque quiera. Fue forzada a ser parte del Imperio Ruso, fue rusificada a la fuerza. Los ucranios, y necesito recalcarlo en este momento, con esta guerra atroz e infame que la Federación Rusa, a través de su dictador Putin, está imponiendo a Ucrania, es más que importante recalcar que Ucrania no es Rusia, nunca lo fue y nunca lo será. Ucrania tiene su propio idioma, su historia, sus tradiciones, tuvo su estado propio, la Rus de Kiev, que fue el estado más grande de Europa en su momento, siglo X y XI, mucho antes que exista el nombre de Rusia siquiera, mucho antes que Moscú sea fundada inclusive. Ucrania ya tenía su estado propio. Después de un periodo de siglos de turbulencia enorme, Ucrania fue invadida 1000 veces, al igual que mi propia patria originaria, Polonia. Ucrania quiere recuperar su libertad y separarse de una vez por todas del Imperio Ruso. Y en 1917 se proclama una república ucraniana independiente. Ahora bien, los 4 años que siguen, del 17 al 21, son años tremendos en Ucrania, donde se libran varias guerras simultáneas en realidad. Primero una guerra que era general en lo que había sido el Imperio Ruso, que es la guerra política, ideológica, entre rojos y blancos, es decir, entre comunistas y la gente que quería mantener el gobierno anterior, el sistema zarista. Pero en Ucrania, por su propio movimiento nacional y sus aspiraciones, hay otra guerra más, que es la guerra nacional. Los ucranios quieren separarse de Rusia, definitivamente, y se dan varias guerras simultáneas y varias situaciones bastante complejas. Por ejemplo, gente que es comunista y ucraniana, pero no quiere depender de Moscú, y quiere tener una república socialista pero independiente, por ejemplo. De hecho, hay muchos escritores, un eslogan de la época era, hablo de los comunistas ucranianos, no de los que no eran comunistas, que decían lejos de Moscú. O sea, estaba muy claro. Comunistas, sí, pero lejos de Moscú. La mayor parte de Ucrania no era comunista, no simpatizaba con estas ideas, y había una guerra nacional por la independencia de Ucrania contra el poder ruso, devenido soviético justamente a partir del año 17. Son 4 años terribles. Hay hambrunas en el medio también, hay mucha muerte, persecución. Finalmente, los bolcheviques ocupan Ucrania en el año 21 y se termina esta efímera república que no pudo aglutinar como hubiera querido los demás territorios de Ucrania en un gran país independiente. Lenin dijo sin empacharse, no tuvo ningún problema, no podemos perder Ucrania. ¿Y por qué no podían perder Ucrania? ¿Por qué era tan importante Ucrania, que en realidad es el 2,5% nada más de la superficie de la ex Unión Soviética? Muy poco, lo vemos en términos territoriales. Pero ¿qué pasa? Ucrania era la canasta de la Unión Soviética. De ahí venía el grano, de ahí se hacía el pan. Ucrania, con el 2,5% nada más de la superficie, contribuía muchas veces con más del 15% de la cosecha total de la ex Unión Soviética. Hay que entender esto para saber por qué pasaron las cosas que pasaron. El territorio de Ucrania, la llanura ucraniana, es la más fértil de Europa. Esa gran llanura que nace en Polonia, del Báltico, va hacia el sur, hacia el este, y adquiere su mayor fertilidad en el oeste y centro de Ucrania. El que no conoce Ucrania, imaginémonos que gran parte del país es igual a la pampa húmeda. Es la provincia de Buenos Aires. Así de fértil y así de llana también.
con grandes ríos como el Dnipro, una zona muy fértil, que alimentó a Europa desde la prehistoria prácticamente. Ya los griegos iban a traer granos desde Crimea, del sur de Ucrania. Hablo hace más de 25 siglos. Así que estaba claro que la Unión Soviética no podía perder a Ucrania, porque no le convenía. Ahora bien, ¿qué pasaba en la Unión Soviética en la década del 20? Bueno, el supuesto sistema de planificación estatal marxista fue un desastre, fue un fracaso, fracasó enseguida. Es decir, a los 4 años el país estaba hundido. El PBI de la Unión Soviética había descendido a 1/3. O sea, el país más grande del mundo no aportaba casi nada. La economía se volvió prehistórica, desapareció el comercio, desapareció todo, porque todo está siendo planificado. Pero además hay que decirlo claramente, por gente que no tenía la menor idea de cómo se planifica algo. Muchos dirigentes soviéticos ni siquiera estaban en Rusia al momento de empezar la revolución. Eran exiliados. Vivieron años afuera, como el mismo Lenin, por ejemplo, en Finlandia. No tenían la menor idea de cómo se maneja una granja colectiva, por ejemplo, en el campo. No habían pisado el campo, eran intelectuales. Nada más que eso. Los experimentos que hicieron fueron esos experimentos que fracasaron todos. Y ya en el año 1920 y 21, una hambruna muy grande, que no es esta que vamos a ver, en la Unión Soviética, en lo que es Ucrania, y gran parte de Rusia. Ahora, lo que hay que aclarar que es importante es que Ucrania, como dije, es un lugar muy rico y muy fértil. Ucrania produce, no solo para Ucrania, produce para parte o producía de lo que era la Unión Soviética. Por eso no hay que perderla. Ahora, Lenin se da cuenta del fracaso estrepitoso de la política marxista. ¿Y qué hace? Bueno, para salvar, como él dijo en sus propias palabras, para salvar la revolución, accede a que haya un cierto mercantilismo, no llamemos capitalismo, por supuesto, un cierto mercantilismo en la Unión Soviética y la gente pueda, digamos, comerciar pequeños excedentes para poder tener algo de vida. Y eso fue muy bueno, porque en realidad fueron los mejores años en Ucrania y el resto de la felizmente desaparecida, como digo siempre, Unión Soviética, de esa verdadera cárcel de naciones. Ahora, ¿qué pasa? Lenin muere, tiene otro ataque cerebral, otro ACV, muere y lo reemplaza Stalin. Una persona, si yo nombro a Joseph Vissarionovich Yugashvili, no lo va a conocer casi nadie seguramente, era el nombre de esta persona nacida en Georgia, una república independiente de Rusia, el Cáucaso, conocido con su apodo de Stalin, que viene de Stal, acero, el hombre de acero, y realmente lo era, en todo sentido. Stalin toma el poder, Stalin no soporta estos vientos de libertad que hay en Ucrania, donde aparte se volvió a hablar el ucraniano, el idioma que obviamente tienen que hablar, pero no se hablaba ruso. En los colegios se enseña otra vez la lengua ucrania, que estaba un poco perdida. Hay un renacer cultural, hay escritores nuevos en Ucrania, que incluso muchos, insisto, marxistas inclusive, pero siempre abogan por una independencia ideológica y física de Moscú. Aún los más marxistas. Hay un patriotismo que renace estos años. Stalin está dispuesto a terminar con eso, porque lo considera muy peligroso. Él ve en el futuro, con esto, si prosigue este proceso, ve una Ucrania separada de la Unión Soviética. Y tal cual como Lenin, sabe perfectamente que esto no puede pasar, porque si Ucrania se separa, la Unión Soviética se queda sin granos, que era realmente lo único que tenía. Pero además, Stalin tenía grandes planes para convertir una nación atrasada, como la Unión Soviética, rural, de más del 80%, casi 90% podemos decir, quería convertirla en una nación fuertemente industrial, una potencia industrial, que estaba, por supuesto, años luz de eso. Por eso que hacía falta, entre otras cosas, primero asegurarse el grano, o sea, el alimento, para las ciudades, el ejército y las industrias, las futuras industrias, el cual no estaba todavía. Segundo, hay que comprar maquinaria. Hay que comprar maquinaria a Occidente, que es el único que la tiene. O sea, por más que Occidente sea el enemigo ideológico, hay que negociar y comprar maquinaria, por la sencilla razón que no hay en la Unión Soviética maquinaria pesada para poder desarrollar el campo y sobre todo las fábricas en las ciudades. La revolución, por supuesto, empezó mal, ya empezó mal, podemos decir, ideológicamente, porque cuando Marx escribió su famoso manifiesto comunista, pensó en una sociedad fuertemente industrializada como Alemania, no una sociedad rural y atrasada como la rusa. O sea que la revolución empezó diciendo proletarios, como un eslogan, en un país donde no había proletarios, porque no había fábricas, había campesinos, que son muy diferentes
a los obreros, en todo sentido, sobre todo su tradición y su concepción también. Para el campesinado de toda la Unión Soviética y sobre todo de Ucrania, la revolución y sus ideas eran ajenas. No tenían nada que ver con la idiosincrasia, la historia y la filosofía del pueblo de Ucrania. Esto se notó enseguida. Stalin quería hacer un plan quinquenal y en pocos años transformar un país atrasado y rural, como dije recién, en una potencia nueva industrializada. Ahora bien, para comprar maquinaria, para traerla, para instalarla, hace falta comprar y pagar con algo. ¿Con qué podía pagar la Unión Soviética? Con lo único que tenía, con el campo, con los granos. ¿Los granos dónde estaban? Bueno, básicamente en Ucrania. Había que obtenerlos como sea. ¿Y qué es lo que pasó entonces? A fines de 1929 se define, por eso quiero recalcar el tema de los genocidios, la planificación cuidadosa que tienen a veces. A fin del año 29 se reúne la cúpula del Partido Soviético, comunista obviamente, y elaboran un plan quinquenal. ¿Cuál era el destino de este plan quinquenal y el verdadero objetivo? Bueno, limpiar a Ucrania de alimentos, por un lado, que hacían falta para lo que acabo de decir, esos grandes planes quinquenales de desarrollo. Segundo, algo mucho peor todavía, que es el genocidio en sí que queremos contar. La idea era exterminar la mayor cantidad de campesinos ucranianos posible, debilitarlos de tal manera que la zona pueda ser rusificada, repoblada por campesinos rusos, mucho más dóciles que los ucranianos, que siempre lo han sido, y acabar de lleno con el movimiento y el ideal patriótico de los ucranianos de separarse de Moscú y tener por fin otra vez su Estado propio. Yo tengo una visión bastante personal del tema del Holodomor, por supuesto es un crimen, es un genocidio, lo digo siempre, pero no fue solamente el fin determinado del plan soviético. Es decir, el plan fue más amplio todavía. El Holodomor fue un vínculo más, un medio, para poder lograr lo que querían lograr. Pero no fue todo lo que quisieron hacer. O sea, fue parte del Holodomor y la hambruna de un plan más siniestro y más profundo todavía. ¿Cuál era? Bueno, esclavizar a Ucrania directamente, quitarle el alimento, la gente, el campesinado, porque ¿qué pasa en Ucrania? El campesino es el alma cultural del país. En Ucrania, en esa época, el 80% de la gente es campesina. Y son campesinos que hablan ucraniano, que tienen sus danzas, sus tradiciones, su folclore, su iglesia ortodoxa ucrania, no rusa, no la de Moscú. Es decir, tienen su propia identidad cultural muy fuerte, y muy patriota, y muy marcada. ¿Qué quiere Moscú? Acabar con eso. Es decir, no es solo el hambre, es todo, porque Stalin fue por todo, no solo por el hambre. Stalin fue por las iglesias, que fueron destruidas, algunas quemadas, con la gente obligada a ver ese sacrilegio. Fue el campo, por supuesto, muerto de hambre. Fueron ciudades diezmadas, una propaganda absoluta, una propaganda, un marketing increíble, donde no había ninguna voz disidente, y si alguna aparecía se la callaba enseguida. Fue el destierro a Siberia, masivo, permanente, de prisioneros, escritores, campesinos, cualquiera que se oponía a los planes de Stalin. O sea, el plan fue mucho más grande. El Holodomor fue una parte del plan, la más dura, por supuesto, y la peor, que consistió en matar de hambre a un país rico. Algo más atroz todavía y más contradictorio. Una nación rica, como Ucrania, que fue el granero de Europa en su momento, y que murió de hambre de una forma realmente infame, por una hambruna artificial, que insisto, fue la hambruna artificial más grande en la historia de la humanidad, y ojalá, por supuesto, nunca haya ninguna más grande. Algunos podrán encontrar en Google y en muchos lugares que hay una hambruna más grande que la de China, en la época de Mao, o casualidad, otro dirigente del mismo sistema. Pero la hambruna del gran salto adelante, que fue un gran salto para atrás, obviamente, años 58-62, no fue una hambruna artificial. Es decir, hubo una gran hambruna y murieron muchos millones de campesinos chinos, pero fueron por la ineptitud, la ineficacia de las políticas de sembradío que tuvieron esos años. Esta hambruna es la más grande artificial, donde planificadamente se quiso exterminar a millones de personas y lamentablemente se lo logró ante la vista del mundo, que como casi siempre no hace nada o hace la vista gorda por intereses económicos, que acá también, y ya ese entonces lo sabía, y muy fuertes entre Occidente y la Unión Soviética. Ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo una medida semejante? ¿Cómo se puede matar
millones de personas por hambre en un país. Bueno, lo que hay que decir es que en primer lugar esto pasó donde podía pasar únicamente, la Unión Soviética. En ningún país normal podría haber pasado esto. Lo que sucede es que la Unión Soviética no era un país normal. Hay que decirlo claramente, no era un país normal. Era un país donde, por ejemplo, para hacer un dique, que venía el lago Ladoga y el Mar Blanco del norte, bien al norte de Rusia, en la época de Stalin casualmente, para hacer un dique murieron más de 10.000 personas y no se quejó nadie. El dique no sirvió para nada, porque tenía 3 metros de calado, los barcos tenían 3 metros y medio, o sea, se encallaban. En un país normal, un gobierno cae después de esto, pero acá no caía nadie. Estamos en un país donde el siglo anterior a esto, para hacer el tren transiberiano más largo del mundo, murieron decenas de miles de personas para construirlo. Y resulta que con el primer invierno, en las zonas extremas de la Asia Central, que se encontraron los materiales, los trenes descarrilaban, pues estaba mal hecho. Se tuvo que volver a hacer. Insisto, en un país normal cae un gobierno por esto. Acá no caía nadie. Porque la idiosincrasia rusa, que venía soviética después, la que permitía este tipo de cosas. Y por lo tanto permitió, lamentablemente, este tipo de dictadores y sistemas como el soviético, sobre todo en la época de Stalin. Ahora bien, llega el año 29, se decide exterminar a la población de Ucrania campesina y se lleva a cabo algo que fue bastante lento al principio, que fue la colectivización de las granjas en Ucrania. ¿Qué sucedía? Las granjas eran de los campesinos, obviamente. El Estado quería que las granjas pasen a ser colectivas, es decir, del Estado, y que el Estado pase a ser el verdadero dueño y jefe de las granjas. Y los campesinos iban a trabajar por un sueldo en sus propias granjas, algo realmente nefasto. Es decir, la gente que vino a salvar a la población pobre de la Unión Soviética del capitalismo y del zar, esa misma gente estaba quitando a los campesinos un medio de vida. Ahora, los campesinos podrán, como muchos dirigentes comunistas los acusaron de ser ignorantes en muchas cosas, por no haber tenido instrucción universitaria, pero tontos no eran. Los campesinos no entregaron sus herramientas, no se colectivizaron nunca. ¿Por qué? Pongamos el lugar de un campesino ucraniano. Tenemos tierra, tenemos elementos de labranza, tenemos animales, tenemos ganado, buena tierra, buenas cosechas, trabajamos, sembramos, nos sobran granos, los vendemos y así vivimos. ¿Quién en su sano juicio? ¿Quién le va a entregar todo el Estado? Todo. Los bueyes, los arados, la tierra, los granos, lo que se sembró, la reserva, todo, para que el Estado alegremente lo reparta como considere. Nadie lo va a hacer, por supuesto que no, porque era obvio que gran parte de esos granos ni siquiera iban a quedar en Ucrania. Iban a ir a Kazajistán, a Siberia, al norte, o a las ciudades, pero lejos de Ucrania, donde se habían sembrado. ¿Me explico? Entonces, llegamos al año 1932, principio de este año, y tenemos que muy pocas granjas se han colectivizado en Ucrania. Es muy bajo el porcentaje de colectivización. ¿Qué hace Stalin entonces? Aumenta las cuotas en forma muy considerable, aumenta las cuotas de las granjas que no están colectivizadas y mantiene estables las cuotas de las granjas que sí lo están. Son impagables las cuotas, son tan impagables que mucha gente a la fuerza obviamente se ve obligada a colectivizarse, porque no puede pagar los impuestos que le pide el Estado. Entonces Stalin espera que se colectivicen muchas granjas, y a mitad de este año ya más del 80% está colectivizada. Entonces, el 7 de agosto del año 32, hay una ley perversa, una ley macabra, una ley funesta, que llevaba el nombre de ley contra la dilapidación de la propiedad estatal. Esos nombres tragicómicos que el comunismo le ponía, la gente la conoció popularmente como la ley de las 7 copigas, y fue una ley que realmente mató de hambre a Ucrania. Con esta ley se penaba con la muerte, con 10 años de prisión, a todo aquel, escuchen bien porque realmente es tremendo, a todo aquel que tome para alimentarse algo que sea propiedad del Estado. Ahora, ¿cuál es el problema? Que con esta ley y las anteriores, todo era del Estado. Es decir, si un chico se lo veía tomando pasto del suelo, de la tierra, que crece naturalmente, para comer, se lo podía fusilar en el momento, o llevar a Siberia desterrado. ¿Por qué? Porque el Estado pasó a hacer todo. El Estado pasó a hacer todo.
Cuando la mayor cantidad de granjas están colectivizadas, ¿qué es lo que sucede entonces? Y esto lo puede hacer un sistema tan siniestro con el que estamos hablando únicamente. Que ahora Stalin sube las cuotas de todas las granjas, estén colectivizadas o no. Ya no hay escapatoria posible. Stalin sube en forma tremenda, llega la cuota de agosto, otra en octubre y otra en enero del 33, y son impagables. No hay forma de pagar las cuotas. La gente no lo puede hacer. Es una trampa, obviamente. Todo fue una trampa. Ahora bien, Stalin sabía lo que iba a venir, la respuesta que iba a haber de parte de la gente, y mandó más de 112.000 soldados, 112.000 soldados como en una guerra, y gente muy allegada al gobierno, muy fiel, para hacer cumplir a rajatabla las requisas para obtener las cuotas determinadas. ¿Qué es lo que pasó entonces? Los soldados llegaban casa por casa y la gente que no podía pagar las cuotas directamente les saqueaban todo. Cuando digo todo, estoy diciendo todo. Es decir, las cosechas que habían, las reservas, los granos, las semillas para la próxima cosecha, lo que habían guardado, los bueyes, los caballos, los animales, vacas, todo se lo llevaban, incluyendo herramientas de trabajo y de labranza, carros se había también arados, todo se llevaba, todo se confiscaba. Hay muchos casos de testimonios directos que cuentan que la comida de la mesa que estaban comiendo en ese momento también fue requisada. O sea, mucha gente no llegó a tener su última comida en paz, en familia, en su casa, como muchos tenemos por suerte de nosotros, porque esta gente se las exterminó, se le quitó todo lo que tenían, hasta la comida, insisto, de la mesa para poder comer. Lo que no se podía comer se envenenaba, se destruía o se contaminaba con algo. Estaba claro que, más que cumplir las cuotas, que si bien era un objetivo, había que destruir por hambre a la nación ucraniana. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pasó lo que nos estamos previendo. Hubo, por supuesto, muchísima hambre. Al principio, algunos consiguieron esconder a lo mejor algunas cosas y pudieron sobrevivir algunas semanas más. La mayoría no pudo hacerlo. Y además, como digo, estaba condenado por ley el simple hecho de tomar pasto para alimentarse, lo cual, por supuesto, hizo mucha gente. Se comió pasto, se comieron los arbustos, todo lo que podía comerse, la tierra misma. Y hubo miles de personas al unísono en los bosques de Ucrania, tratando de cazar palomas, pajaritos o lo que fuera, peces, pero todo se acabó, obviamente. Hablamos de un país entero, con decenas de millones de habitantes queriendo comer al mismo tiempo, es imposible, obviamente. La gente se debilitó y empezaron los testimonios un poco más duros. Gente que quería hervir las cortezas de los árboles para comer, la suela de los zapatos también, los hilos de la ropa, los hilados también. Gente que se comía las uñas, la yema de los dedos, o se mordía. Esto, igual que suena feo, les aseguro, la mejor parte de todo. Esto fue el año 32, cuando empieza esto. La verdadera catástrofe llega al año 33. Cuando ya no hay nada para comer, el invierno, además, el hemisferio norte es mucho más duro, por supuesto, y ya toma una población sumamente debilitada, sin posibilidad de conseguir comida. Digo que esto es lo mejor, aunque no parezca, porque lo que viene es mucho peor. La gente en muchos casos empezó a desenterrar cadáveres de animales, en avanzado estado de descomposición, obviamente, para poder comer. Muchos cementerios, la gente desenterró personas para poder comer. Con lo terriblemente trágico que es en sí este hecho, por supuesto, ¿no? Pero aparte la parte moral. Por supuesto que esto estaba condenado por cualquier religión, el hecho de profanar cadáveres, pero la gente robaba cadáveres para comer en los cementerios. En los cementerios. Las madres decían a los hijos que no vayan a jugar afuera. ¿Por qué? Porque después llegó lo peor de todo, la peor parte de todo. En Ucrania, en la rica Ucrania y fértil, hubo canibalismo. No fueron pocos casos aislados. Hubo muchísimo canibalismo. Las madres, decía, le prohibían jugar a los hijos afuera, porque muchos chicos fueron a jugar y no volvieron nunca. ¿Por qué? Porque se los comieron. Se los comieron. El asesino serial más grande de la Unión Soviética, alguien que yo indagué en su momento la vida que tuvo, Andrei Chikatilo, confesó 56 crímenes, fue condenado a la década de los 90.
era una bestia que mutilaba y abusaba de las víctimas y las cortaba en pedazos. Bueno, no viene al caso en este momento, pero ¿a qué voy con esto? Andrei Chikatilo quedó traumado porque la madre le contaba de chico que a su hermano mayor, Stepan, que él no lo llevó a conocer, lo habían comido en la Gran Hambruna del año 32 y 33. Fíjense lo que es el impacto moral y psicológico, que por supuesto en una nación como la Unión Soviética no existía la psicología, ¿no? Ni hablemos. Pero no solo murió muchísima gente, quedaron generaciones afectadas de por vida, psicológicamente. Pensemos en chicos que ven, por ejemplo, morían los padres en la casa y nadie los puede enterrar. ¿Por qué? Porque nadie tiene fuerza. Porque el país entero está débil. El país entero dejó de comer. Imaginemos un país entero que deja de comer. Contaban las anécdotas que pasaba un carrito por los pueblos, con gente preguntando, casa por casa, ¿tiene alguno? Algún muerto, obviamente, ¿no? Y a veces no tenían fuerza entre 4 personas para subir a una al carrito. Y muchas veces este carrito dejaba de pasar porque se moría la gente que lo llevaba, obviamente, también por la gran hambruna. Pero hubo muchos casos de canibalismo. Hay una película muy buena, recomiendo que la vean, se llama Harvest of Despair, La cosecha de la desesperanza, es canadiense. Yo la he visto en la Feria del Libro, tiene varios premios, y tiene muchos testimonios verídicos, muy buenos, de gente que sufrió esta gran hambruna, Holodomor, este genocidio del que estamos hablando. Y, Gustavo, sí, perdona que te moleste, pero mientras que vos contabas esta parte de la historia de Ucrania, yo pensaba en la invasión de Napoleón a Rusia en 1812, donde aplicaron una estrategia similar, donde el invierno mató alrededor de 1 millón de personas. Pensaba en la guerra nazi-soviética en 1941 y 1945, donde murieron más de 30 millones de personas. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que impulsa a los distintos gobiernos rusos a querer llevar a la unificación de lo que en algún momento fue el Imperio Ruso? A tu saber y entender. mirá, Porque por sí, más, vos, por lo que yo entendí, vos me decís, esta fue la segunda vez, Ucrania fue invadida 9 veces. 9 veces distintas con el mismo fin, que era anexarla al Imperio Ruso. Esto que está sucediendo ahora no es la primera vez, hablo de la última invasión rusa, ¿no? No es la última exacto. vez que sucedió, es la 9ª vez. Entonces, Holodomor, esta estrategia desde el pueblo, hablo pueblo porque, a ver, los representantes terminan de alguna forma proyectando un ideal de imperio que de algún lado sale. ¿Cómo es que esto se sostuvo? ¿Cómo es que esta estrategia se repitió a lo largo de la historia de Rusia? Y se sigue aplicando. Yo estuve en Serbia, Montenegro y Kosovo y he visto cómo queda una sociedad después de que la guerra la pasa por arriba y son generaciones que se comen. Mira, brevemente, hay que ser honestos, quiero ser lo más delicado posible, me gusta hablar así, pero la historia de Rusia no es una historia común, no es la historia de un país común. A Rusia le ha pasado cosas tremendas y yo creo que todo lo que le ha pasado a Rusia lo ha marcado de ser ruso para siempre de alguna manera, y lo que han sufrido lo han traspolado a los demás pueblos que les ha tocado dominar. En el ser ruso hay cosas que son bastante incomprensibles para otro país. Yo contaba recién el tema de qué país, para hacer un dique, mueren 10.000 trabajadores y no pasa nada. Y el dique está mal hecho encima. ¿Qué país hace un tren tan largo, el más largo del mundo? Mueren decenas de miles y no pasa nada, y hay que hacerlo de nuevo. Y tampoco pasa nada. La Unión Soviética hubo años que fue tan mala la planificación estatal, tan mala, que por ejemplo, creo que fue el año 38, no recuerdo exactamente, no importa igual, que se fabricaron
más zapatos del pie derecho que del pie izquierdo. ¿Y qué pasó? No se podía comprar, no había competencia, no había capitalismo. Hubo gente que o no compró zapatos o anduvo todo el año con 2 zapatos iguales. Esto no es broma, esto es en serio. O sea, con 2 zapatos del pie derecho o 2 del pie izquierdo. ¿Por qué? Porque nadie se quejaba. ¿Quién se iba a quejar? Es mejor que te duela el pie, conociendo a Stalin te puedo asegurar, es mejor que te duela el pie todo un año a quejarte. Y esto dejó marcado el pelo ruso. No solo Stalin, todo lo que pasó antes y después también. Fíjate que hoy mucha gente en Rusia acompaña esta idea de Zarato, pues un moderno zar lo que quiere hacer Putin, un zar arrogante, que detesta la democracia, lo ha dicho públicamente, y mucha gente lo acompaña por la idea de megalomanía que tiene en su ser el ser ruso. El país más grande del mundo, el himno más largo del mundo, bueno, toda la cantidad de usuarios más grande del mundo, todo lo más grande del mundo es ruso. Entonces, ¿qué pasa? Por una cuestión geográfica, obviamente. Esto marca mucho al ser ruso. El tema de Ucrania, en un colegio ruso, ¿qué se enseña de Ucrania? No se enseña nada. Que es una república soviética, una especie de pequeña Rusia, una provincia perdida, pero jamás se enseña que Ucrania es un país, como realmente es. Y de hecho, Ucrania le ha dado la historia a Rusia, en la Edad Media, muchos elementos culturales que Rusia no tenía. Y han llegado desde Ucrania a Rusia, no al revés, no de Rusia a Ucrania, sino de Ucrania a Rusia. Pero Rusia ha rusificado todo, todo, me explico. Entonces, la idea del imperio está. Se cayó la Unión Soviética, yo era muy chico y me acuerdo, muchos pensaron, bueno, ya está la guerra ideológica, el mundo va a ser mejor, y no es mejor. ¿Por qué? Porque Putin la quiere resucitar, y muchos rusos también, y va a ir hasta las últimas consecuencias para lograr eso. Lo que pasó acá con Ucrania, estamos hablando del Holodomor, fue que perder Ucrania significaba perder el lugar más rico, agrícolamente hablando obviamente, de toda la Unión Soviética. Un país que ya de por sí tenía hambre, tenía falencias, tenía atraso. Perder Ucrania encima, significaba quedar en el hambre permanente. Entonces no se podía perder Ucrania. Por eso, la obsesión rusa, yo lo he escrito claramente en varios de mis trabajos, Rusia ha tenido varias obsesiones en su historia. Ucrania y Polonia han sido 2. ¿Por qué? Porque Ucrania al sur, Polonia al oeste, son las salidas al mar y las tierras más cultivables y mejores que las tierras rusas. Ucrania, salida al Mar Negro, tierra rica. Polonia, salida al Báltico, tierra rica. Es decir, son obsesiones rusas muy marcadas. Polonia, por suerte, pudo terminar con eso. Ucrania, lamentablemente, no todavía, y esperemos que con esta guerra sí lo pueda hacer de una vez por todas. Pero bueno, lo que estamos viendo ahora, lo que estamos hablando ahora, lo que pasó antes, es en una línea, como vos decís, prácticamente lo mismo. Aún con la enorme diferencia ideológica de un gobierno, por ejemplo, como el de Stalin, marxista, a un gobierno del zar, a un gobierno de Putin, pero en realidad parecen muy distintos, pero no lo son. En política, al menos, se parecen bastante. Ese es el tema. Exacto. Cuando discutiendo con seguidores de las redes que manejo, en donde digo que el gobierno de Putin tiene características parecidas al de Stalin, me dicen que no, que es un gobierno democrático, republicano, y yo No, para siempre nada. digo, yo le digo, ustedes perdonen, pero no tienen idea de lo que es el pueblo ruso. ¿Dónde vieron que un presidente hace 20 años que esté gobernando en un mismo país, ocupando desde ya distintos cargos, que maneje de forma centralizada el gobierno y controlada a través de los distintos ministerios que están dentro de la defensa del país? Y, a ver, yo recibo chicos en educación rusos que se escapan de Rusia, ¿sí? Y más allá en qué década vengan, todos tienen un común denominador. Siguen estando bajo el sometimiento de un gobierno socialista. Por más que lo quieran barnizar, que están dentro de un periodo republicano. No es así, no es así, porque el imperio de lo que fue Rusia
lo siguen trasladando de generación a generación. Para ellos, o para parte de la población, fue un orgullo pertenecer a ese gran imperio. En cambio, los jóvenes, los chicos más chicos que se conectan a través de las redes de comunicación como Internet, quieren otro estilo de vida, quieren otra forma de ser. Y se entiende, desde ya que se entiende. ¿Te parece que abramos las preguntas a nuestros seguidores y que dejemos que ellos sean los que te pregunten, Gustavo? ¿Así pueden participar? Sí, si quieres hacer preguntas ahora o más tarde, como quieras, no sé. Y yo retomo después, como quieras. Dale. Los escuchamos. Había una persona que había levantado la mano, una señora. Espérame. Hola. Sí, te escucho. Hola. Hola a todos. Daniel es tu nombre, ¿cierto? Te escucho, Daniel. Sí. ¿Cómo te va? Hola a todos, bien. Excelente, profe, excelente clase. Mi pregunta es la siguiente. Por tema de conexión, porque se me cortaba, no pude escuchar todo, quisiera saber si va a quedar en YouTube, alguna plataforma en la clase grabada. Y mi otra consulta es acerca de su libro, el nombre, para poder conseguirlo, ¿no? Daniel. Mira, el libro se llama Holodomor, Muerte en Ucrania, pero yo lo manejo por venta directa porque realmente no me interesó manejarlo con librerías para que no encarezcan el material. Si tenés interés, me podés escribir por privado y combinamos, no hay ningún problema. Pues no lo vas a conseguir en librerías, eso voy. Acá está la tapa para que lo veas, se llama así, Holodomor, Muerte en Ucrania. Lo tiene, si tenés contacto con la gente de la Comunidad Ucrania en Buenos Aires, en la Feria del Libro siempre lo tienen. Si no lo tengo yo, por supuesto, directamente, pero escribime, si no por privado, no hay ningún problema, y nos ponemos en contacto, ¿te parece? Quería comentar que este Zoom va a quedar grabado y va a ser subido en una plataforma en YouTube que es de nuestro canal, que se llama Mujeres Liberales Argentinas. Desde ya la grabación se la voy a pasar a Gustavo, que él la va a poder compartir, y ustedes pueden ver toda esta grabación nuevamente. Perfecto. Profe, ¿y cómo lo buscaría por el tema del libro? ¿Cuál es su contacto? Mirá, si querés anotar mi email, lo puedo dar para todos también. Es Gustav, como Gustavo, pero sin la O final. Gustav Pol, de Polonia, P-O-L, @yahoo.com.ar. Queda Gustav Pol, todo junto, @yahoo.com.ar. Gracias, profe. Por favor, a vos. Te seguimos escuchando entonces, Gustavo. Bueno, quería comentar que, viendo entonces la parte más dura, después de las requisas, algo que quiero aclarar que es importante, porque me gustó investigar por cuenta mía, y uno se imagina un montón de gente yendo a confiscar granos y elementos de trabajo, y la gente, los campesinos quietos, simplemente viendo cómo les roban las cosas. Y esto no pasó así. Fue una verdadera guerra que hubo. Una guerra donde a veces los campesinos, ya sabiendo lo que les esperaba, esperaron con armas, le dispararon a la gente que venía a requisar. No fue nada fácil hacer este genocidio. Hubo muchos muertos. Es decir, fue una violencia muy grande, porque el pueblo ucraniano resistió a este saqueo infame, con lo que pudo, por supuesto, pero no pudo enfrentarse a largo plazo a un ejército organizado de un país mucho más grande, obviamente. Pero lo importante que tenemos que saber es que el año 33 fue el año de la hambruna. Hubo casos de, bueno, como dije, de canibalismo tremendo. La población queda realmente muy debilitada. Tal es así que muchos, fíjense este dato interesante, muchos miembros del Partido Comunista ucraniano, le dicen a Stalin como que empieza a liberar las cuotas porque era un genocidio atroz y no se podía realmente ser tan duro. ¿Qué hace Stalin? Los detiene, a muchos de ellos, los condena, los lleva a Siberia y los reemplaza por gente rusa, mucho más dócil siempre que los ucranianos, en la propia conducción del Partido Comunista. Es decir, en el Holodomor, en los años que siguen, hay una limpieza intelectual tremenda en Ucrania, pero inclusive dentro de la fila del Partido Comunista. O sea, no quedan ucranianos comunistas casi. Los eliminan a todos. El país queda realmente
rusificado de la forma que Stalin quería. Un dato interesante, porque para los que detractan esto y dicen que no fue cierto, mucha gente, por vías políticas, lamentablemente, niegan el Holodomor, dicen que fue una hambruna generalizada, que esto no fue así, y esto es mentira. Hay algunos datos que lo desmienten completamente. Yo escuché, hasta de profesores que tuve en la UBA, me da vergüenza decirlo, dicen que fueron malas cosechas que ocasionaron el hambre. La cosecha del año 31, el año anterior al Holodomor, en Ucrania, fue de 18 millones de granos, una cosecha muy buena. El año 32 bajó un poco, a 14 millones y medio, igual sigue siendo muy buena. Y el año 33, escuchen bien, fue la mejor de todas, 22 millones y medio de granos. Esa cosecha del año 33 hubiera servido para alimentar a Ucrania 2 años enteros. 2 años enteros, porque fue récord. ¿Qué hizo la Unión Soviética con esa enorme cosecha que la confiscó toda? La liquidó a valores más bajos de mercado, o sea, la rifó, la liquidó de forma barata y la vendió toda. ¿Qué pasó en Occidente? Los que eran detractores del sistema, los que lo criticaban, se asombraron, dijeron, bueno, en realidad parece que la economía planificada es buena, está funcionando bien la Unión Soviética. Claro, ¿quién iba a pensar que estaban vendiendo granos a costa del hambre de su propio pueblo? Era imposible pensar eso, porque un país normal no lo hace. Pero claro, insisto, esto no era un país normal, era la Unión Soviética. La gente se murió de hambre y esa cosecha fue mal vendida en todos los mercados internacionales. A todo esto Stalin, año 33, plena hambruna, festejó y celebró en Moscú el gran éxito de su plan quinquenal. Esto es así, lo repito, festejaron el gran éxito del plan quinquenal. Año 33, invierno, año 33, primavera, morían 24.000 personas por día, 1.000 personas por hora, 15 personas por minuto morían. Es decir, desde que empezamos el Zoom, en Ucrania ya llevaban muertas varias cientos de personas por hambre, nada más, en un país riquísimo, que quedó obviamente doblegado a voluntad de estos dictadores. Es increíble saber cómo termina el Holodomor, termina con esta sumisión forzada de la nación de Ucrania a la Unión Soviética, termina con un hambre atroz, con entre un cuarto y un quinto de la población muerta por hambre, el resto debilitada. Hubo una generación que nació con deformidades, atraso mental, debilidad por los padres, por la mala alimentación que tuvieron, y a todo esto la gran propaganda soviética, que fue constante en toda la historia, que siempre vendió la imagen, que se ve en películas, inclusive películas de la propaganda soviética, gente muy regordita, colorada, con herramientas de trabajo, haciendo así, bajo el sol, cantando, contentos, toda la felicidad en Ucrania, en las películas soviéticas, obviamente. En la realidad, Ucrania sufrió un crimen espantoso, un crimen por hambre, que llamó Holodomor, que es la hambruna más grande de la historia. Hubo periodistas que fueron a la Unión Soviética a ver qué pasaba y testimoniaron, a favor o en contra, obviamente. Uno muy conocido fue Walter Duranty. Walter Duranty fue de la New York Post de Moscú, dijo que todo estaba bien, que la gente iba a comer afuera, que había restaurantes llenos de comida y que no había hambre en ningún lugar. Bueno, Walter Duranty fue definido por sus propios colegas como el gran mentiroso de su generación, así lo llamaron directamente. Por suerte, otros honraron su profesión de periodista mucho mejor, como por ejemplo un inglés, Gareth Jones, que filmó la hambruna en las calles, que era pavorosa, y por filmar esto, adivinen qué le pasó. Año 1935, estaba en Chile y es asesinado. Lo mandó a matar el largo brazo de Stalin. El mismo que en México, la década siguiente, iba a matar a Trotsky, un rival político. Lo mandaron a asesinar por haber filmado la hambruna. Una imagen patética que define todo. En el campo, la gente desesperada, las madres, ponían a los bebés en los vagones de tren. ¿Para qué? No lo hicieron a ver nunca más, obviamente. Pero ¿qué querían las madres? Que los chicos se vayan a las ciudades, que los trenes abran los vagones y alguien adopte a los hijos que ellos no podían mantener. Esta imagen tremenda que cuento en mi libro, ¿qué pasaba en general ante la dureza del clima, los viajes lentos y el invierno a veces también? Los bebés llevaban muertos, en su gran mayoría, y abrían los vagones y casi ninguno respiraba. Esto fue el Holodomor. Transformaron a Ucrania en un gigantesco cementerio, donde las rutas fueron cortadas. No se podía ir de Ucrania a otro lugar dentro de la Unión Soviética, no se podía pasar. Fue un exterminio masivo, como estamos viendo, de la población campesina
que murió entre un 20 y un 25%. Las cifras son, por supuesto, muy difíciles de comprobar. Ahora, estadísticas soviéticas, o sea, oficiales, que son mentirosas, por supuesto, pero reconocen por lo menos 2 millones de personas que le faltan a Ucrania. Ahora, estadísticas más fiables hablan de un piso no menor a 4 o 5 millones de personas y una estimación bastante más real de entre 7 y 10 millones de personas muriendo de hambre en Ucrania. Hablamos de entre 7 y 10 millones de personas muertas de hambre en esta rica nación de Ucrania. Esta fue la gran hambruna, la mayor hambruna artificial de la historia que nos llega con esta palabra Ucrania, Holodomor. Y algo que quiero decir para dejar más lugar a las preguntas de ustedes y los comentarios, nunca hay que minimizar a la gente que por sus ideas parece que no va a llegar a nada. Lo digo por nuestro país y por todo el mundo. Porque hace mucho tiempo, una persona, un oscuro cabo de la Primera Guerra Mundial, desconocido para todos, un mediocre pintor, dio un primer discurso en una cervecería en Múnich, rodeada de borrachos y gente empobrecida por la pérdida de la Primera Guerra Mundial. No lo escuchó casi nadie, y esa persona se llama Adolf Hitler. Y sabemos lo que siguió después. En Georgia, este país que acabo de nombrar, nació una persona llamada Yusef Vissarionovich Dugashvili, hijo de un zapatero pobre, un padre que le pegaba todos los días en la cabeza, así se porte mal o se porte bien, porque era una forma de instrucción o de enseñanza. Esta persona, que ataba zapatos de los clientes, llegó a ser conocido como Stalin. Así que tengamos, por favor, la suficiente nobleza ética para reconocer la gente que por sus ideas puede llevar a un país, a una nación o al mundo a un extremo, como hemos vivido varias veces, con regímenes totalitarios, tanto de izquierda como de derecha, que tienen que ser para mí igualmente condenados. En la Segunda Guerra Mundial, antes, durante y después, por todos estos crímenes, entre Hitler y Stalin, hubo decenas de millones de personas que murieron, perdieron la vida y no pudieron vivir sus vidas porque otros simplemente decidieron por ellas. Así que para el que le interese el tema, por supuesto, hay muchos videos y películas en internet. Hay que saber seleccionar, hay que tener cuidado. La propaganda anti-Holodomor sigue, aunque parezca increíble, y yo he visto muchos videos de por qué se ha mentido con el Holodomor, videos propagandísticos que no son solo rusos, hay que decirlo, que niegan esta hambruna o la minimizan o la ponen en un contexto general que no es el adecuado. Esto fue un crimen, fue planificado, fue deliberado y fue ejecutado no solo por Stalin. Hay que nombrar a la gente que tuvo la responsabilidad, que no fue solo él. Hay que nombrar mucha otra gente, Vyacheslav Valensky, secretario del PC de Ucrania, Henry Yagoda, subsecretario de la Policía Política de la Unión Soviética, Lazar Kaganovich, secretario del Partido Comunista, Lavrenti Beria, temido, Lavrenti Beria para los polacos también, que tuvo que ver la masacre de Katyn, que nos han hecho nuestros compatriotas años después también, junto con el infame Stalin, Vyacheslav Molotov, famoso por el cóctel que se armó para antitanques con su apellido, el cóctel Molotov, y Stanislav Kozior. Son los personajes más importantes que acompañaron a Stalin en este crimen tremendo. Fueron todos autoridades del Partido Comunista Soviético y Ucranio y de la Policía Secreta y Comisariado del Pueblo, que eran las instituciones más grandes que había en ese momento en la, insisto, muy felizmente desaparecida Unión Soviética. Así que con esto vamos cerrando un poco para dar lugar más que nada a las preguntas o comentarios que quieran hacerme, recordando que el Holodomor justamente en todo el mundo se conmemora el último sábado de noviembre, donde se hacen muchas misas, conmemoraciones, generalmente con velas y con una espiga de trigo que conmemora ni más ni menos que el trigo que le faltó a la querida Ucrania, el trigo que le robaron por la fuerza y con el cual se murieron de hambre millones de personas. Así que este tiempo que queda, quiero escucharlos que me hagan las preguntas y comentarios, por supuesto, que quieran hacer. Muchísimas gracias, Gustavo, por tu disertación de hoy. Quiero recordar que entre el 12 y el 30% de toda la población de Ucrania murió de hambre bajo este régimen soviético. Y mi primer pregunta hacia lo que está sucediendo hoy con la invasión de Rusia en Ucrania es la siguiente. ¿Cuál es el paralelismo que crees que existe entre Holodomor y lo que está viviendo hoy el pueblo ucraniano?
Bueno, fíjate que, lamentablemente, qué interesante, en la década del 30, la Unión Soviética quiso matar de hambre a Ucrania para dominarla. Hoy Putin, entre otras cosas, ataca también al hambre porque ataca lugares de siembra, de cosecha, bloquea puertos para exportar granos, pero además quiere matar de frío a Ucrania porque bombardea sistemáticamente los grandes generadores de luz, de energía térmica, ha bombardeado Chernobyl, ha bombardeado Zaporizhia, centrales nucleares, las ha bombardeado porque quiere quitar la energía de Ucrania para que se mueran de frío, pero el pueblo ucranio, un pueblo muy heroico, muy patriota, nunca se doblegó ante nadie, en toda su historia ha expulsado a todos los invasores que tuvo, y esta va a ser, una vez más que lo va a hacer, no va a ser la excepción, Rusia se va a ir de Ucrania. Pero con respecto a los métodos, pueden variar un poco, pero el fin es el mismo, es doblegar a Ucrania de una manera o de otra, o con hambre o con frío, como ahora. Pero la gente que hace se abriga más o pasa frío, pero resiste, que eso es lo importante que quiero destacar del pueblo ucraniano. Está cerrado el micrófono, no se escucha. Perdón, lo vuelvo a hacer. Acá Jorge está haciendo una pregunta y dice, cuando se les pregunta a los de izquierda por Stalin, ellos dicen que son trotskistas, no stalinistas. ¿Cuál es la diferencia? ¿O lo hacen simplemente para cubrir toda esta historia? No lo hacen para, o sea, para cubrir no lo puedo saber, pero no es lo mismo. De hecho, Stalin mandó matar a Trotsky, no era lo mismo. En dos palabras, Stalin y Trotsky tienen una idea diferente de cómo imponer la revolución marxista. Para Stalin, en línea un poco más con lo de Lenin, había primero que hacerla fuerte en la Unión Soviética y después exportarla. En cambio, Trotsky tiene una idea diferente de la revolución permanente. ¿Qué quería Trotsky? Prenderle fuego al mundo entero, al mismo momento, no esperar a consolidar la revolución. O sea, hacerla en Rusia, en México, en Polonia, en Brasil, donde sea. Stalin y Lenin consideraban que eso era peligroso, porque había primero que hacerla fuerte en un lugar, tenerlo como bastión, y de ahí exportarla al resto del mundo. No era lo mismo, verás que hay una diferencia importante, por eso eran enemigos ideológicos, y por eso, entre otras cosas, Stalin lo manda a matar a Trotsky. No se te escucha, María, ahí, ¿eh? Me muteo para no generar ruido, perdón. Preguntaba si alguien más quería hacer una pregunta, por favor, que levanten su mano. Parecía que Karina quería hacer una pregunta, no sé si puede ser. Víctor y Karina, sí. Karina primero, luego Víctor, ¿sí? Bueno, justo estaba escribiendo ahí. Por ahí capaz que sale justo la pregunta que había formulado. Quisiera saber acerca de los prisioneros que se llevaban a Siberia. ¿Hay testimonios de gente? Sí, hay testimonio de gente. De hecho, mira, hay conectada una persona, María Teresa Dittler, que es una gran amiga, que ha escrito muchos libros y ha indagado muchísimo, justamente ella, sobre la vida de muchos polacos, en particular, que han ido a Siberia y han estado desterrados en ese inhóspito lugar, donde ha ido todo el mundo en realidad a Siberia. Ha ido ucranianos, polacos, bálticos, enemigos políticos, rusos también. Sí hay testimonios de la poca gente que sobrevivió. Siberia era un exterminio en sí mismo, con un invierno de 40, 50, 60 grados bajo cero. Imagínate que mal alimentada la gente, trabajos forzados, no había mucha gente que sobreviva. Era el lugar donde Rusia y la Unión Soviética amenazaban y llevaban prisioneros para justamente trabajo de mano de obra barata o simplemente para castigarlos por ideas políticas. Yo conozco, ya te digo, por mi origen polaco, testimonio de muchos polacos que han ido, que ya no están por cuestión de edad, básicamente, ¿no? Pero han quedado sus hijos. Pero sí, hay muchísima gente ucraniana, muchísima gente, antes, durante y después del Holodomor, que ha ido a parar a Siberia. Hasta han ido inclusive comunistas ucranianos, aún siendo comunistas, no estaban de acuerdo con la política de Moscú, o sea, el comunismo ruso, y disentían con ellos. Entonces han ido también hasta inclusive comunistas. El estalinismo ha sido muy duro, no
no ha contemplado ningún tipo de desaveniencia, ni siquiera en sus propias filas. Así que Siberia se ha transformado, hablando mal y pronto, una tumba abierta durante muchas generaciones de mucha gente de diferentes países. Así que, lamentablemente, sí, el comentario que haces es totalmente cierto. ¿Puedo decir algo? Estaba Víctor primero, María Ah. Teresa, y después te doy tu lugar, ¿sí? Sí, Víctor. gracias. Sí, no, la pregunta es acerca de la geografía con que hoy se está, o dónde se está, dónde hoy es la guerra, y acerca de la muerte de los campesinos y si hay alguna relación, digamos, en cuanto a la disminución de la población campesina en esa zona y esa digamos, repoblación rusa y que eso está llevando, digamos, el conflicto a lo que está pasando. No sé si Sí, por me doy a supuesto. entender. Te entiendo perfectamente. Por supuesto que hay relación. Yo no llegué a decir, pero después del Holodomor, después de la hambruna, Ucrania quedó despoblada. ¿Y qué hizo Stalin? Stalin llevó campesinos rusos, mucho más dóciles que los ucranianos, para poblar básicamente el este de Ucrania, lo que hoy es Donbass, y el sur. O casualidad, son las grandes zonas hoy que se reclaman, se autoproclaman como prorrusos y quieren ser rusos, y que yo les escribo por privado a veces, por Facebook y todo. Si se sienten tan rusos, vayan a Rusia, porque esa parte es Ucrania. Es decir, esa gente que pobló Ucrania, en Donbass y en el sur, no estaba ante el Holodomor, en su gran mayoría. Vinieron después, o sea, no tienen ni siquiera 100 años en Ucrania. Cuando los campesinos que murieron por la hambruna llevaban siglos ocupando y cultivando esa tierra. Así que lo que decís, Víctor, es muy cierto, tiene una relación directa al repoblamiento después del Holodomor de Ucrania con las minorías prorrusas que hoy reclaman no ser ucranianas dentro de la geografía de Ucrania. Bueno, María Teresa tenía también una pregunta para hacer. Hola, buenas noches a todos. Bueno, yo me dediqué más a escuchar a polacos que estuvieron en Siberia, y sí decían que había lugares donde habían llevado detenidos ucranianos, que obvio nunca hubo cifras, siempre son cifras estimativas, porque esos detalles nunca se dieron. Y después quería decir de un hombre que me contaba sobre el adoctrinamiento, porque él tuvo que trabajar como prisionero en el año 41, llevado a Siberia, en un colegio donde tenía que hacer un trabajo de albañilería. Y era un colegio con internado de niños, y cuenta con lujo de detalles el adoctrinamiento que se les daba a esos niños, que eran o sacados de su familia porque los padres estaban en la guerra, porque habían fallecido. Ahí había muchísimos niños, y esos niños después estaba previsto llevarlos a los que tenían más desarrollo intelectual a estudiar en la universidad. O sea que estaba esa gran población ya como del Estado soviético. Y yo tengo esos audios que los doné cuando supe que habían inaugurado un museo sobre Siberia en un pueblo o ciudad que no puedo recordar el nombre, muy cerca de Varsovia. Creo que esto ocurrió el año pasado, ahora un año, 2 años. Entonces me pareció que ese audio de ese hombre que falleció a los 99 años, tenía que estar en ese museo contando todo lo que él vivió el tiempo de esos 2 años que estuvo en Siberia. Por supuesto, por supuesto. Si les parece bien, Juan Carlos tenía una pregunta para hacer y después Laura. Buenas noches a todos. Estoy en la provincia de Misiones. Esta provincia, por fortuna, tiene muchos descendientes de Ucrania. En mi caso es mi abuelo, allá por 1900, cuando el Imperio Austrohúngaro, salvo que la clase de don Gustavo me desmienta y me equivoque, en ese entonces vinieron. Entonces somos una colectividad muy numerosa, y me preguntaba yo si en principio hice una pregunta por escrito ahí, ¿qué visión tiene Gustavo del señor Stefan Bandera? Y porque se lo tilda muchas veces digamos, de bárbaro y demás. Entonces, y en otra oportunidad también preguntaba si hasta 1917, yo he tenido la suerte de estar en Ucrania hace 3 años y medio, los campesinos eran dueños de la tierra a pesar de los zares, por eso insisto, hasta 1917,
y todo esto que estamos hablando, estamos coincidiendo absolutamente en la barbarie, en el adoctrinamiento. Yo creo que eso no hay dudas, fundamentalmente como lo expresaba la señora que me antecedió, pero sí tengo grandes dudas, y es la última pregunta, 3 en 1. ¿Por qué no se nos reconoce nuestros genocidios, tales como el judío y el ucraniano? Perdón, el armenio. ¿Por qué no es reconocido mundialmente aún? Muchas gracias por escucharme a todos. Gracias a vos. Vamos por parte, Juan Carlos. Bueno, el genocidio armenio igual no ha sido reconocido todavía. Ha sido reconocido por algunos países, pero no por el Estado turco, que es el victimario. El Estado turco no reconoció nunca el genocidio armenio. Ojalá lo haga un día, porque lo tiene que hacer. Pero claro, ¿sabes qué pasa, Juan Carlos? Ya sea turco, ruso, soviético, reconocer un crimen implica mucho más que eso. Reconocer un genocidio implica no solo el hecho de cambiar tu historia, que estuvo mal contada seguramente, implica mucho más que eso, implica cuestiones económicas, de resarcimiento a las víctimas, o en el caso de Armenia, reclamos territoriales, es decir, nadie quiere avanzar sobre ese tema porque implica muchísimas cosas más pesadas. Vos pensás una cosa, las víctimas de Holodomor, por supuesto, jamás recibieron una compensación de nada, porque nunca, como decís bien, se reconoció oficialmente el genocidio, el delito de genocidio como Holodomor. Yo doy también conferencia del accidente nuclear de Chernobyl, mucho más reciente, a cuestión del Holodomor en tiempo. Y sin embargo, ninguna de la gente que estuvo en el accidente fue reconocida como víctima del mismo. ¿Por qué? Si hay que reconocer a las víctimas, hay que indemnizarlas, darle pensiones, jubilaciones. El Estado soviético no quería hacer eso. Entonces, en Chernobyl murieron decenas de miles de personas, más de 1 millón quedó afectada, y el Estado reconoció 31 muertos, 31, los que murieron enseguida y nada más. Esto es un tema no solo de mala voluntad, un tema económico. Reconocer un genocidio implica un montón de cosas a posterior. Y además, segundo punto, hay mucha propaganda en contra del Holodomor. Yo te digo, yo he ido a clases de la UBA y me he peleado con profesores, o me da vergüenza realmente, que una persona historiador, a cargo de una cátedra en la Universidad de Filosofía y Letras, en la calle Puan, 470, acá en Buenos Aires, tenga la poca vergüenza de pararse y decir, no, el Holodomor no, es propaganda occidental, eso no pasó nunca. ¿Cómo puedes permitir eso? Ya en la década del 90, que no había internet todavía, y yo me paraba y le decía un montón de cosas documentadas que yo ya las sabía, pese a que no había internet, y se me reían. Me decían, no, vos ves muchas películas americanas, me dijeron. Ves muchas películas americanas. Le digo, no, ¿sabe qué? No me gusta mucho el cine americano, veo más cine europeo. Pero esto lo sé de fuentes más directas. Bueno, ahí te das cuenta que hay otras cosas también que impiden que haya un reconocimiento. Hay alguna gente del mundo que piensa que si un genocidio lo comete la derecha está mal, y si lo comete la izquierda no es un genocidio, o está menos mal, o hasta puede llegar a estar bien. Habrá gente que defiende la política de Stalin. Hay gente que dice que los kulaks, los campesinos ricos ucranianos, se los llamaba así, fueron los culpables de la hambruna, porque para no completar las requisas del gobierno, quemaban las cosechas y las tiraban. Esto pudo pasar, por supuesto, alguna vez, no digo que no, pero no fue lo que pasó acá. Acá pasó con una política deliberada para hambrear a un país. Ahora, la historia, sabes bien, la cuentan los que ganan, en todo sentido, sean de izquierda o de derecha, y cuesta a veces discernir lo que es la realidad. Por suerte, yo, Gustavo, hablé con gente que estuvo viva en su momento, ahora ya no, que sufrió Holodomor. Yo tuve testimonio de primera mano de gente que lo pasó, de sus hijos, de sus nietos, en la zona sur, en Berisso, en diferentes localidades, Sí. y aparte es abrumadora la cantidad de testimonios que hay, así que a mí por lo menos no me van a decir una cosa por otra, además soy historiador. Pero mucha gente que no sabe nada la pueden confundir diciendo que fue una hambruna generalizada, mentira, que hubo malas cosechas, mentira, y que los propios ucranianos se boicotearon a sí mismos. Yo te pregunto, Juan Carlos, ¿te parece, vos sos un ser humano, tenés familia como todo el mundo, ¿te parece que una familia se va a suicidar económicamente, se va a autoboicotear, va a arruinar su propia cosecha y se va a morir de hambre en su casa? ¿En qué mente cabe semejante estupidez? Pero bueno, insisto, la Unión Soviética, felizmente desaparecida, podía pasar todo lo que no pasaba en un país normal. Y lamentablemente pasó. Fátima está preguntando en qué año sucedió esto. Esta hambruna sucedió en 1932 y 1933 en Ucrania. Laura Gómez, querías hacer una pregunta. Si sos tan amable y te destrabás. Sí, ¿se escucha ahí? Se escucha bien. ¿Qué tal, Laura? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. En realidad quería sumar un testimonio.
Yo soy descendiente de lituanos y aparte de mi familia, la deportaron a Siberia y fallecieron en los campos de trabajo. Y lo que hice fue, bueno, con una hermana hacer la búsqueda para entender un poco más de la historia, y bueno, en Lituania lo que se pudo conservar en los archivos históricos lo cuidan como oro, con lo cual logré conseguir y tengo el certificado de deportación. Los deportaron a Tomsk, en la zona donde está Tomsk, en Siberia, y el detalle de lo que tenían eran simples campesinos que tenían una porción de tierra, y en ese detalle figura que tenían 2 vacas, digamos, todo lo que les expropiaron: 2 vacas, 4 gallinas, un caballo. Eso quería contar por un lado. Y por el otro, algo muy interesante, Lituania tiene un programa de hace unos años que se llama Misija Sibiras, Misión Siberia, en donde grupos de jóvenes viajaban a Siberia hasta el año 2019 a hacer un trabajo de puesta en valor en cementerios, buscando información, buscando historia, poniendo en valor las cruces, etcétera, etcétera. En el año 2019, esa misión, cuando llegaron al aeropuerto en Rusia, era con visado, con visa, no podían entrar directo, y les denegaron las visas y no los dejaron entrar más. Entonces, desde ese momento, bueno, después vino la pandemia, etcétera, etcétera, pero desde el año 2019 lo que se empezó a hacer, el 14 de junio, en Lituania es el Día del Luto y la Esperanza, conmemorando una deportación masiva de lituanos. Entonces, durante el día 14 de junio, todos los años, durante todo el día, voluntariado de la propia Lituania y los lituanos del mundo, se leen los nombres de miles y miles de deportados durante todo el día. Uno puede ver en Facebook que están leyendo los nombres de estos lituanos que, bueno, que fueron deportados a Siberia. Bueno, yo quería agradecerte mucho, Laura, ella es de la comunidad lituana. Hace poco estamos en contacto, un evento en la Casa Polaca. Te agradezco mucho que te hayas conectado y contado cosas de Lituania. Está además de decir de que por la actual situación, vamos a ir a la actualidad ahora, Lituania, Polonia, es decir, Polonia y nuestros hermanos bálticos estamos en la primera línea de fuego ante una próxima y bastante probable expansión rusa hacia el oeste una vez más. Porque aclaremos algo, Rusia no va por Ucrania nada más. Rusia ahora, así como quiso ir por todo, en esa revolución que falló por suerte, Rusia ahora también quiere ir por todo. Y la última jugada de un imperio decadente es la última jugada de un dictador que para mí va a salir a matar a todo o nada, porque si pierde, pierde todo. Y la gente patética como Putin, estos grandes dictadores, Stalin, Putin, Hitler, van por todo, no tienen límites y no tienen retrocesos. Entonces, estamos parados, polacos, lituanos, letones, estones también, en una línea de fuego en este momento, y somos los que estamos más involucrados, obviamente, en la actualidad de Ucrania. Está más decir, en todo sentido, humano, político, económico también, ayudando a la hermana Ucrania, que yo en lo personal estoy seguro que va a ganar, pero como todo en la historia de Ucrania, todo en la historia de Ucrania bien eslava, todo le va a costar horrores a Ucrania. Toda libertad, Ucrania como Polonia, Lituania, países que han aprendido que la libertad tiene un precio muy alto. Estamos dispuestos a pagarla, somos patriotas, pero la libertad para nosotros tiene un valor muy alto. La libertad en Ucrania y en todas partes del mundo se conquista, no se regala. Totalmente. Sí, seguro, por supuesto. Así es lo que demostrado los países que han tenido que luchar por su independencia, como el Estado de Israel y como la mayor parte de los estados occidentales. Gustavo, te agradezco muchísimo tu participación en el día de hoy. La verdad que fue un gusto entrevistarte. Te pido disculpas por los primeros minutos porque no sé qué pasaba, que se me ensamblaban. No hay problema, no hay problema. Fue un placer La escucharte. mitad de los apellidos que veo acá existen en mi pueblo, en la apóstol. A todos los presentes, quiero invitarlos el día 9 de mayo a las 19. Voy a entrevistar a la señora Silvana Llanos, presidente de IDEMOE, y ella va a contarnos cuáles son las estrategias
que están previstas para una transparencia electoral en Argentina. Desde ya, muchísimas gracias nuevamente, Gustavo, y a toda la audiencia por haber estado en el día de hoy. Hemos llegado casi a los 65 participantes, que es un montón por ser un día martes a esta hora. Así que felicitaciones. Gracias a todos, gracias. Bueno, Gracias, Gustavo. gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Muy bueno. A ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas Gracias. noches.